mi querido doctor, cómo nos hace falta un gobierno que sepa realmente de la cosa pública, cómo nos hace falta un verdadero estadista. Oiga, vamos ahí a ponerle una pausa porque ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Eduardo Franco Lor, a quien le habíamos requerido, solicitado que nos acompañara hoy día en Conciencia Política. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mi querido doctor. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos, Cristian Romero, a su invitación. Para mí es placentero haberlo escuchado estos últimos minutos, también a Ever Cedeño, lo que han expresado. Yo creo que usted tiene toda la razón, Cristian. Es hora de que el pueblo reaccione, que el pueblo se dé cuenta que tiene en sus manos el destino de la patria a partir del domingo, porque el acto electoral cívico-político del sufragio general universal para designar asambleístas provinciales, nacionales y para designar a un nuevo gobierno es sumamente trascendental. El pueblo tiene que comprender que designar a un gobierno es designar el futuro de la patria, el futuro de cómo va a vivir el Ecuador, cómo va el nuevo gobierno tratar el tema de la inseguridad ciudadana, cómo va a tratar el tema del desarrollo económico, cómo va a plantear los programas sociales tan desprevenidos y tan olvidados en un gobierno oligárquico, un gobierno de las élites como el gobierno de Noboa. Así que nuestro pueblo tiene que tener conciencia que tiene que acertar para que el país enrumbe por nuevos senderos, un sendero de tranquilidad, de prosperidad económica y de lucha social, por supuesto que sí, porque los derechos se conquistan con la lucha dinámica y social de las masas, ¿no? Mi querido doctor, gracias primero por acompañarnos. La semana anterior lo habíamos invitado como flamante consejero del Consejo de Participación Ciudadana y resulta que en menos de una semana lo volvemos a invitar y ya como consejero destituido por el Tribunal Contencioso Electoral. Empecemos hablando de esa resolución para mí, tirada de los cabellos por parte del Tribunal Contencioso Electoral, donde destituye coincidencialmente a la mayoría que existía ahora en el Consejo de Participación Ciudadana. Mi querido doctor. Vea, efectivamente, yo quiero ser muy claro en esto, no hay cómo perderse realmente, ¿no? El gobierno del presidente Noboa ha cooptado la mayoría de instituciones del Estado y tiene en sus manos al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral. Debo decirlo muy claramente, porque no es posible que en una sentencia se destituya a funcionarios electos por la voluntad soberana del pueblo y en medio de una serie de violaciones al debido proceso. Y hoy hay un aspecto muy fundamental que está garantizado en todas las constituciones del mundo occidental y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Toda persona procesada tiene derecho a ser escuchada, a ser oída por el tribunal, pues imparcial y competente que lo va a juzgar. Yo y algunos otros compañeros de lo que le llamaron la Liga Azul, como Yadira Saltos, habíamos pedido al tribunal en pleno que nos iba a juzgar ser escuchados en audiencia. ¿Y qué es lo que dijeron ellos? Que esto no procedía porque el reglamento del Tribunal Contencioso Electoral no lo contempla, sino de modo excepcional. O sea, le dan cabida a los jueces de derecho del contencioso electoral a un reglamento y no a la Constitución, no al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, no a la Declaración de los Derechos Humanos, cuando toda persona que está procesada tiene perfecto derecho de ser oída por el tribunal o juez que lo va a juzgar. Entonces, a mí me parece una burla
felizmente hubo un voto disidente, un voto salvado del doctor Richard González Dávila, quien muy claramente expresó que habían el voto de mayoría que destituye a los consejeros Verduga, Francolor, Yadira Salto, Yavier Capárraga, habían contemplado una resolución de ellos mismos que tenía efectos para el futuro de mayo del 2024. Lo habían retrotraído para el pasado. Nosotros supuestamente fuimos juzgados por actos que supuestamente habíamos cometido en enero y febrero del 2023. Ya de allí, digamos, se configura una torpeza, una violación flagrante y no se estimaron, digamos, las pruebas que nosotros presentamos. Por ejemplo, en el plano personal, yo jamás me he afiliado a ningún partido político. Jamás. Nunca he sido dirigente de un movimiento o partido político, no solamente en los últimos 5 años, sino que nunca en mi vida, en toda mi vida. Y la conversación, que no la hemos negado, que tuvimos con el expresidente Rafael Correa a fines de enero del 2023 y que consta en YouTube, consta en las redes, es una conversación de orden personal donde usted la puede escuchar. A ver, en primer lugar, Rafael Correa fue sentenciado injustamente en el caso Sobornos, siendo inocente. El objetivo que se perseguía de las élites y de los jueces malvados de la Corte Nacional de Justicia era inhabilitarlo para las elecciones del 2021. Pero bueno, lo sentenciaron y le quitaron los derechos políticos y de participación ciudadana. Entonces, imagínense, nosotros no afiliados a ningún partido político, conversando con una persona natural, expresidente de la República del Ecuador, que no tenía derechos políticos. ¿Cómo es que íbamos a hacer proselitismo político? En ese diálogo ni siquiera se nombró al movimiento de Rafael Correa de la Revolución Ciudadana, ni siquiera se nombró algún aspecto estratégico, político, de campaña, en lo absoluto, en lo absoluto. O sea, es evidente que esta sentencia del 31 de enero, del día viernes pasado, es una sentencia que obedece a consignas políticas. Es decir, todo lo que huele a correísmo, la Liga Azul, no tienen derecho en el Ecuador. Es inconcebible cuando la Constitución establece que no puede haber, digamos, discriminación en razones ideológicas, políticas, que todos de una u otra manera tenemos. Pero afiliación de dirigencia política yo jamás la he tenido, aunque tengo una posición ante la vida, ante la sociedad, que es una posición ideológica política, porque en mi concepción yo he sido profesor de Derecho Político y de Derecho Constitucional en la Universidad Espíritu Santo aquí en Guayaquil. Esta concepción del apoliticismo es una gran farsa, no existe el apoliticismo. Todos de una u otra manera tenemos una conducta cívica, política ante la sociedad y ante el entorno en que vivimos en un estado determinado. Entonces, yo tengo mi ideología política, por supuesto que sí, pero eso es una cosa y otra cosa es la concepción de lo que se entiende por campaña electoral, campaña política, proselitismo político, que en modo alguno, cuando fui candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, jamás lo tuve, pero como fui el año 2017 abogado y a mucha honra, siempre lo he dicho, del ex vicepresidente Jorge Glass, que es mi amigo y siempre lo he defendido en las redes y lo seguiré haciendo, eso parece que es una cosa más, perdón, le dan al diablo, a Satanás, que yo haber sido abogado de Jorge Glass en la primera etapa en el juicio de asociación ilícita que tuvo Jorge Glass. Entonces, está cooptado los jueces del Tribunal Contencioso Electoral hicieron tabla rasa de todo procedimiento probatorio. Yo pensé
todavía como profesor de Derecho, que también soy, 42 años en la Faxo de la Universidad de Guayaquil, 16 años, 17 años de profesor en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, pensé que había esperanza de justicia, pero créame que esto totalmente me desanima ver que jueces sucumben ante el odio político que dimanó también, es importante decirlo, de una prensa como Ecoavisa, como Teleamazona, como Diario Universo, Diario El Comercio, Diario La Hora. Es un conciliábulo fantasmagórico negativo de la prensa hegemónica ecuatoriana, que también se presta para desinformar, para atacar, y no hay derecho de réplica, no hay derecho de rectificación. Uno pide ser escuchado y no le paran bola, aunque en la Constitución se establezca este derecho de réplica, el derecho de que toda persona tiene justamente el derecho de que su imagen, de que su honor no sea mancillado por mentiras o por apreciaciones inexactas. Así estamos viviendo en el Ecuador de hoy. Oiga, mi querido doctor, disculpe que lo interrumpa. El tema de la resolución del TCE ya es cosa juzgada, ya está en firme. En las próximas horas van a posesionar a los nuevos consejeros. En cuanto a ustedes o usted, mi estimado doctor, ¿va a seguir alguna instancia, no aquí en el Ecuador, porque sabemos que no hay justicia ahora, pero internacionalmente va a presentar alguna demanda? Vea, yo voy a cumplir con lo que se establece, que primero hay que agotar el trámite interno. Una acción extraordinaria de protección, tengo el término de 20 días a partir de hoy creo que el sábado me notificaron, son 3 días, domingo, lunes y martes, hoy se ejecutaría la resolución y tengo 20 días de término para poder presentar ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección y que después de esto, si es adversa el fallo, pues tendré que acudir a instancias internacionales, ¿no? Porque como jurista que soy y como profesor de Derecho, no puedo ver pisoteado mis derechos. No puedo ver pisoteado mis derechos porque tengo perfecto, es algo legítimo que yo valientemente tenga que defender los estos ante esta arremetida neoliberal derechista de la prensa rastrera y de sectores del gobierno que, mire que a las pocas horas del día viernes, el ministro de gobierno, el señor de la Gasca, más conocido como Pepe Cortisona, el ministerio sacó un comunicado en que nos atacaba abiertamente. Yo pregunto, a ver, si la Constitución establece que las funciones son independientes, ¿qué tiene que ver la función ejecutiva con una dependencia de la función de transparencia y control social? Nada. Pero claro, la posición de la Gasca lo reveló, lo desnudó de cuerpo entero, de que realmente el gobierno estaba metido en esta situación, ¿no? El gobierno está indiscutiblemente metido. Y hoy veo en el internet que un delegado del gobierno se ha reunido con la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, abogada Ivonne Coloma. Y hay una especulación ahí periodística de un portal digital que dice que en Quito, en el Hotel Windham, están reunidos un representante del gobierno, ¿no? Yo no quiero darle una absoluta veracidad a esta información hasta ver si hay algún video, porque no sacan el video, pero a mí no me extrañaría que esto sea cierto, no me extrañaría porque ya están actuando de una manera desvergonzada, de una manera de frente, ya la vergüenza de este gobierno es terrible, son unos desvergonzados totales. Mire que con la sentencia de ayer de la Corte Constitucional, el ministro de Gobierno salió como quien dice, me siento favorecida por esta sentencia. Es decir, cada cual le da una interpretación antojadiza de acuerdo con sus intereses, porque además es verdad que la Corte Constitucional se demoró muchos días
para notificar este tema de la... Convenientemente, ¿no? Convenientemente lo decíamos ayer. Mi querido doctor, y con esto lo doy paso al doctor Eber Cedeño, una última pregunta de mi parte. ¿Qué es lo que hay de fondo, mi querido doctor Eduardo Franco, en cuanto a la destitución de los 4 consejeros de la Liga Azul que hacían mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, hay varios temas de fondo. El primer tema de fondo es que ellos quieren controlar los concursos. Nos endilgaban a nosotros que no se tenía garantías de que los concursos de fiscalía, los concursos a la renovación parcial y total del Consejo Nacional Electoral, nosotros nos íbamos a prestar a temas truchos, fraudulentos. Yo jamás, a mis 69 años, me iba a prestar a una cosa de esa naturaleza, cuando siempre he reclamado por justicia, siempre he actuado rectilíneamente. Pensábamos llevar los concursos de una manera transparente, que la prensa se dé cuenta, que las comisiones ciudadanas intervengan, pero ahora parece que el gobierno sí quiere intervenir directamente, ¿no? Con su famosa liga amarilla de ser, pues, ¿no? ¿Qué color le podríamos indicar? Pero ese es lo de fondo, ¿no? Lo de fondo. Y lo otro, la parte política, es decir, atacar, perseguir, porque nos acusaban de correístas, al correísmo, tratar de golpear a la candidatura de Luisa González, que es la candidatura progresista de mayor, empuje que tiene en este momento en el Ecuador, y pensamos que puede triunfar el día domingo, 9 de febrero. Entonces, esta amalgama de factores los llevaron a adoptar esa posición, ¿no? Noboa tiene terror no controlar directamente a personas que sí se puedan considerar sirvientes del gobierno, ¿no? Eso es lo que yo creo. Doctor, un gusto en saludarle, un placer. Le tengo una pregunta y para eso voy a decir los antecedentes. A ustedes los destituyen el Tribunal Electoral, el contencioso electoral, pero justamente cuando ustedes estaban haciendo el trámite del superintendente de bancos. Y los antecedentes lo siguiente: cuando estaba Julio César Trujillo, la prensa no dijo nada, le dejaron que haga todo lo que le dé la gana, destruyó el país, violó la Constitución las veces que quiso. Cuando se renovó el Consejo de Participación Ciudadana y entró, por ejemplo, el cura Tuárez, no lo dejaron ni posesionar, lo asaltaron, lo sacaron de ahí, le inventaron no sé cuántas cosas, lo sacaron. Cuando estuvo Allen Berbera, y Allen Berbera quiso iniciar el concurso para el nuevo fiscal, lo sacaron también. Una cuestión bárbara. Asaltaron nuevamente al Consejo de Participación Ciudadana. Y ahora ustedes, que estaban tratando el tema del superintendente de bancos, asaltan nuevamente al Consejo de Participación Ciudadana y remueven a los 4 miembros, quedando ya que eran mayoría. Y entonces yo digo, ¿qué pasa con el superintendente de bancos? ¿Cuál es lo grave? Yo lo que veo es que aquí en el Ecuador, por ejemplo, en la banca se lava miles de millones de dólares del narcotráfico. Y eso lo sabíamos desde antes. Pero la prensa, ayer, por ejemplo, ya dijo que aproximadamente, la prensa nacional ya dijo y reconoció que aquí se lavan alrededor de 4.000 millones de dólares en el Ecuador del narcotráfico. Entonces mi pregunta es, mi querido doctor, ¿cuál es el apuro de removerlos a ustedes justo, por ejemplo, con estos temas? ¿Cuál es el apuro? Sí, no, tú has hecho un análisis, Ever, muy claro y muy histórico y muy verídico de lo que ha ocurrido en el pasado. Mira que el día jueves 23 de enero, las dependencias de nuestros despachos fueron violentamente allanadas por la fiscalía. Es decir, aquí también la fiscalía juega un papel de represión y le faltaron el respeto y lo allanaron se le llevaron el celular la fiscal Mayra Soria, indicando que habían denuncias de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y que nosotros nos habíamos arrogado funciones
que no nos corresponde. Usurpación y simulación de funciones públicas. Y resulta que el delito del artículo 287, que lo estoy leyendo ahorita, usurpación y simulación de funciones públicas, dice en su primer inciso, lo voy a leer, son 3 líneas: la persona que ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública será sancionada con pena de 1 a 3 años. Es decir, esta es una denuncia y un auto urgente sin sentido, porque nosotros nos estábamos simulando ser consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Éramos consejeros legalmente posesionados, ¿no? Los 4 supuestamente de la Liga Azul. Y el otro delito es el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Y resulta que recién el viernes 24 de enero la Corte Constitucional aclaró mediante un auto de esa fecha la sentencia de diciembre del 2024 con respecto a quién era el superintendente de bancos, y dijeron que el superintendente era el señor Romero Bombúfal. Y en la sentencia de diciembre del 2024 fue una sentencia ambigua, porque ellos indicaron en el punto 61 que quien tenga mayor, derechos consolidados es el superintendente. Y resulta que el señor González, creo que Raúl González, había sido designado por el Consejo de Participación, se había posesionado del cargo de superintendente de bancos y había ejercido actos de superintendente, hasta que llegó una acción de protección que lo sacó del cargo. Él apeló a la sala de lo civil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y también le ratificaron la salida. Y ante eso, él presentó una acción extraordinaria de protección, que es la sentencia de diciembre de 2024. Entonces, quien más tenía un derecho consolidado, porque los derechos consolidados son los derechos adquiridos, que son firmes. En cambio, el señor Romero Bombúfal, a enero 22, que nosotros resolvimos lo contrario, él tenía su derecho solamente era una mera expectativa, y las meras expectativas no son derechos consolidados. Así lo establece incluso una propia sentencia de la Corte Constitucional. Pero después de la resolución nuestra del miércoles 22, se armó un escándalo y el señor Romero Bombúfal, que todavía no era superintendente de bancos, firmó como superintendente la denuncia a la Fiscalía y denuncia a la Corte Constitucional indicando que le habían violentado sus derechos. Y por eso es que la Corte Constitucional el viernes 24 de enero le da la razón a Romero Bombúfal, que no tenía un derecho consolidado, y ante ya la decisión de la Corte Constitucional, nosotros, como Consejo de Participación Ciudadana, el día lunes 27 de enero del presente año, resolvimos declarar ineficaz la resolución anterior que nosotros habíamos establecido. Es decir, reculamos porque jamás se configuró, no podía configurarse una decisión legítima de autoridad competente, que era la Corte Constitucional. Y recién en la noche, a las 6 de la tarde, después de la resolución nuestra, el señor Romero Bombúfal se posesionó en la Asamblea Nacional como superintendente de banco. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón la Fiscalía General del Estado el día anterior, el día jueves 23 de enero, allanó por estos delitos que no existían? Porque recién todavía está el tema de la sentencia de la Corte Constitucional en fase de seguimiento. Nosotros hemos presentado nuestras pruebas de descargo y estoy absolutamente seguro que la Corte Constitucional va a indicar a la Fiscalía que no hay ningún incumplimiento de la sentencia de diciembre con el añadido del auto del 24 de enero. Entonces todo esto es un escándalo que también se prestó la Fiscalía con el objetivo de justamente
en pacto con el Ministerio de Gobierno, porque ya el ministro de la Gasca sacó sus pezuñas el día viernes 31 de enero, cuando el Tribunal Contencioso Electoral nos destituyó, cuando ellos no tienen por qué opinar sobre un tema de otra institución del Estado, ¿no? Entonces se nota, y la prensa hegemónica festejó la gran fiesta, el diario El Expreso, que nos daba grandes titulares, etcétera, festejó la caída de los consejeros del Consejo de Participación. Esta es una situación de un ataque ilegítimo, de una persecución política además, y que tenemos que denunciarlo porque nosotros hemos actuado en derecho, nosotros hemos actuado siempre con la moral muy alta, hemos actuado siempre apegados a normas éticas, morales, cristianas y también, por sobre todo, constitucionales. Nosotros no nos hemos arrogado ninguna función y nosotros no hemos incumplido ninguna sentencia de la Corte Constitucional, fase que está todavía en fase de seguimiento. La Corte tiene que pronunciarse en su momento sobre este tema, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué la Fiscalía se adelantó? Lo hizo con el ánimo de amedrentar, pues, con el ánimo de demostrar su poder. Ellos están acostumbrados a eso. La Fiscalía de doña Diana Salazar está acostumbrada a perseguir, a amedrentar, y está además señalar las innumerables actos urgentes que lo cometen para demostrar mi querido doctor, su poder y su fuerza. Lo interrumpo ahí, y además porque también es parte interesada, pues la señora fiscal Lady Diana Salazar, porque en los próximos meses, en abril, si mal no recuerdo, tiene que ella dejar el cargo, como la ley manda, y el Consejo de Participación Ciudadana nombrar un nuevo fiscal general. Cristian, usted es muy ingenuo. En abril termina la fiscal sus funciones, pero acuérdense de mí, el trámite con los nuevos que van a venir se va a demorar 1 año, 2 años, y harán una consulta al procurador del Estado, y el procurador dirá: doña Diana Salazar siga nomás como fiscal prorrogada. Seguirá doña Diana Salazar, seguirá. Por eso que es importante, esto puede detenerse ante una avalancha cívica, democrática, de un nuevo gobierno, pero no, si continúa el gobierno de Noboa sería un desastre para el Ecuador. Todas las instituciones están prorrogadas. Mire el Consejo Nacional Electoral. Un ejemplo, allí hay consejeros suplentes. Terminaron, pues para algo están los consejeros suplentes. Pero así es, mi querido doctor. Tienen un procurador a su servicio que les da, digamos, la sombra de aparente legalidad. Doctor, preocupa muchísimo que el gobierno tenga cooptado muchos organismos del Estado, como usted lo ha dicho, el Tribunal Electoral prorrogado, la Fiscalía se va a prorrogar, no cabe la menor duda. Y respecto a lo que usted decía, ya no es novedad que la Fiscalía actúe antes de una elección. Acuérdese usted que con la elección de Andrés Arauz, ¿verdad?, trajo al fiscal de Colombia en un show mediático con la prensa nacional, era un show, y perdió Arauz. Y con la elección anterior de Luisa González con Noboa, ¿qué pasó? Mataron a Villavicencio. ¿Y quién actuó? La Fiscalía. La Fiscalía, que apenas murió Villavicencio, acusó directamente al correísmo. Y lo dice la viuda de Villavicencio. Lo dijo, que la fiscal le dijo que fue el correísmo que lo asesinó. Y ahora ya se entendió claramente que el correísmo no tenía nada que ver. Pero eso hizo que Luisa pierda y que gane Noboa. Y ahora ustedes, el nuevo show de la misma fiscal. Qué casualidad. La misma fiscal y antes de elecciones. Pero a mí me asusta, doctor, porque en esta semana, en estos últimos días, ya ocurrió el sainete que le pasó al Consejo de Participación Ciudadana con los 4 miembros. ¿Qué más va a pasar estos días? Me pregunto. ¿Qué más va a pasar? Me asusta. Pero bueno, yo pienso que puede ocurrir cualquier cosa
desatinada, arbitraria de la fiscalía o de cualquier o del gobierno directamente, pero tenemos que ser valientes, es decir, estar preparados a que cualquier cosa negativa nuestro pueblo responda con un acto cívico el domingo 9, porque ya no puede, digamos, dejarse sorprender por noticias falsas interesadas para que la candidatura de Luisa González fracase. Indudablemente, por eso están los medios digitales patriotas democráticos como el que maneja Cristian Romero, este programa extraordinario, oriente a la ciudadanía. No es la oportunidad que tenemos, no hay más. Este 9 de enero tenemos la oportunidad de cambiar este país inseguro, de miseria que tenemos, por otro. Me parece a mí lógico que si tenemos un país de miseria, vamos a votar por el mismo, para que continúe. Cuando necesitamos es un cambio, por Dios, un cambio. Cristian, ¿qué te parece? Sí, muy bien, mi querido doctor Eber, y a mi querido doctor Eduardo Franco, agradecerle por vuestra compañía. Hemos llegado a la parte final, mi querido doctor Eduardo, del programa, y siempre es un gusto tenerlo con nosotros. En la parte final, doctor. Usted me tiene siempre a la orden, Cristian. Estamos aquí siempre para poder ayudar a la orientación del pueblo ecuatoriano. Esperemos que la próxima invitación sea la próxima semana con un triunfo progresista democrático de la candidata Luisa González, que yo voy a votar por ella. Yo voy a votar por ella, no siendo afiliado a la Evolución Ciudadana, pero creo que es la mujer idónea, que tiene capacidad, experiencia política, transparencia y sobre todo ha tenido un mensaje que ha calado en lo más hondo del pueblo ecuatoriano. Estoy absolutamente seguro de su triunfo. Oiga, mi querido doctor, como decimos los manavitas, le cogemos la caña. Dios mediante, la próxima semana, con el triunfo de la Revolución Ciudadana y su candidata Luisa González, lo tendríamos a usted aquí invitado para hablar sobre ese suceso. Gracias, doctor. Gracias también, mi querido Eber. Y gracias a ustedes, amigos de Conciencia Política, por habernos acompañado el día de hoy. Con nosotros será hasta mañana, Dios mediante. Chao, chao. Chao.